Buenas noches, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a un servicio más con la Iglesia Cristiana Hispana de aquí del área de Kentucky. Queremos continuar adelante con la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada. Estamos hablando acerca de amor hacia los enemigos y esto hace parte del Sermón del Monte, que es una serie que estamos llevando a cabo. Antes de seguir adelante vamos a tomar unos minuticos y pedirle al Señor que sea Él dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer, que nos hable a la mente y al corazón, y también vamos a poner delante de Él todas nuestras necesidades, las peticiones y todas aquellas cosas que nos preocupan, que nos traen preocupación, valga la redundancia, y nos hacen pensar. Pidámosle al Señor que Él sea ayudándonos y guiándonos en esto. Padre bendito, en esta tarde te damos gracias por la presencia tuya en nuestras vidas. Gracias por la bendición de conocerte, Señor, por poder tener la palabra tuya al alcance de nuestras manos. Oramos para que seas tú hablándonos, Señor, a la mente, al corazón en esta ocasión, en este tema que es en cierto modo difícil de entender, pero que tú nos pides que lo hagamos, Señor. Amar a los enemigos es algo que para muchos sería como contrario a la realidad de la personalidad de la gente. Mas sin embargo, Señor, cuando estamos en ti, las cosas cambian. Ayúdanos pues a entender, ayúdanos a poner en práctica, bendito Dios, y oramos para que seas tú propicio en las necesidades de todas aquellas personas que están mirando y escuchando este mensaje a través de las redes sociales. Bendícenos, guíanos, Señor, háblanos. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar adelante con esta segunda parte del estudio, el amor hacia los enemigos. Y hay algo bien interesante, y es que el sentimiento humano del que más se habla, que más se escribe, del que más se expresan en películas, en libros, es del amor precisamente. Se dedican en todo momento a señalar hacia este sentimiento humano. La Biblia enseña que Dios es amor y que la iglesia debe ser quien exprese el amor de Dios al mundo. Ahora bien, amar a las personas cercanas, a los familiares, a los amigos, es una labor que es relativamente fácil. Pero cuando se nos pide otra cosa diferente, en este caso amar a los enemigos, ya el amar se vuelve más como una decisión en lugar de un sentimiento. Dios nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos, antes de venir a sus pies, y Él espera que nosotros hagamos lo mismo, porque la Biblia dice que tenemos que ser imitadores del Señor, tenemos que seguir sus pisadas, hacer su voluntad, y precisamente esto es su voluntad. Vamos a tratar de encontrar en la Biblia ayudas, signos que nos ayuden a entender este mensaje, porque en realidad es difícil para todo el mundo, yo diría, tener alguna clase de sentimiento de buena intención hacia las personas que nos causan dolor. En el libro de Mateo, capítulo 22, del 34 al 40, al Señor le hicieron una pregunta. Le preguntaron acerca del gran mandamiento de la ley. Su respuesta es impactante y nos lleva a entender que después de amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Es nuestro deber, porque el Señor dice, el primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces en la mente de muchas personas surge esa pregunta famosa: ¿quién es mi prójimo? Y mire que en la Biblia al Señor Jesús también le hicieron esa pregunta: ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor Jesús les contestó, esto lo puede usted leer en su casa si quiere, Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. El Señor se dedicó a explicar esta pregunta a través de una parábola,
la parábola del buen samaritano, para que sus oyentes entendieran y se dieran cuenta quién es el prójimo. El prójimo, entonces, en conclusión de esa parábola, es aquel que necesita mi comprensión y mi ayuda. Vamos a leer ahora el pasaje que tenemos como base para este estudio en el Sermón del Monte. Entonces vamos a Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Tenga en cuenta de que estas dos citas bíblicas que hice acerca de el gran mandamiento y del prójimo es a manera de que entendamos de que en la Biblia no solamente se encuentra esto del Sermón del Monte, donde se nos pide que amemos al enemigo, sino que está en muchas partes de la Biblia, y esto lo vamos a aprender y lo vamos a entender en esta ocasión. Vamos a leer el pasaje completo, lo leímos la semana pasada cuando estudiamos la primera parte de este estudio. Y esto está en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Dice allí: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esa primera parte la vimos la semana pasada. Ahora la segunda parte del estudio empieza cuando el Señor Jesús vuelve a decir esa frase: oísteis que fue dicho. Y eso ocurre en el versículo 43. Dice allí: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor le añada bendición a su palabra y nos dé una buena enseñanza y una forma de poder cumplir con su voluntad en este punto. Dice entonces este pasaje nos trae unas 3 enseñanzas. Y vamos a mirar primeramente que al comienzo el Señor dice: dijisteis que fue dicho. Nos da a entender que la ley se corrompió en algún momento de la historia, porque lo que en verdad dice el mandamiento es: amarás a tu prójimo. Es lo que vimos en los 2 pasajes al principio, que el Señor Jesús siempre está diciendo que hay que amar al prójimo, y la cuestión es que uno tiene que amarlo de la misma forma que uno mismo se ama. Entonces, lo primero es dónde se corrompió la ley. El mandamiento que el Señor está entonces expresando en esta ocasión está alterado también. Y esto lo hicieron los líderes religiosos a través de la historia. ¿Cómo sucedió? El problema estaba en lo que ellos entienden por prójimo, y es la gran pregunta de todo el mundo. La cuestión es que para ellos, para los que lo leyeron al principio, el prójimo eran aquellos que eran sus amigos, los que estaban cercanos. Y de allí entonces concluyeron que lo que Dios quería decir era que había que amar al prójimo, pero también, por ende, si amamos al prójimo, entonces hay que aborrecer al que es enemigo, porque para ellos el prójimo, vuelvo y repito, eran sus amigos. Entonces los que no eran sus amigos no eran prójimo, eran enemigos, y por consiguiente para ellos tenían que aborrecerlos. Y esto fue lo que estuvieron enseñando a través de todo el tiempo. Por eso el Señor Jesús dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, según ellos,
Cualquiera que les cayera mal, cualquiera que les hiciera algo malo, había que aborrecerlos. Y ellos no estaban, según lo que creían, mal delante de Dios. Mas, sin embargo, hay que notar que las pasiones no pueden ser tenidas por guías. Porque si usted se deja llevar por lo que dicta el corazón, la misma Biblia dice que el corazón es engañoso. Entonces no podemos mirar lo que está dentro del corazón para juzgar a otras personas. Hay que mirar desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista de Dios. Por eso Él dice, hay que amar al prójimo. Y vamos a entender que el prójimo es aún aquel que es enemigo. Porque si miramos en la historia del buen samaritano, nos damos cuenta que dos personajes que eran líderes religiosos que supuestamente tenían que dar el ejemplo, no se acercaron allí por sus prejuicios, por sus legalismos, por sus situaciones de la fe que ellos tenían. Mas sin embargo aquel que no tenía nada que ver con eso vio la necesidad y actuó. La cuestión es cuando dejamos nosotros que todas estas digamos enseñanzas alteradas tomen nuestro corazón o nuestras decisiones, tomen control de ello y nos lleven a hacer lo que no está bien delante del Señor. Entonces las pasiones, cuando están corrompidas, nos hacen tomar esas decisiones, y en este caso las personas que estuvieron enseñando esta ley al principio se dejaron llevar por ese sentimiento de que si no es mi amigo, entonces es mi enemigo, y el Señor me pide que yo ame a mi amigo, pero el enemigo, como no dice nada, entonces lo tengo que odiar, y por eso ellos dicen despreciarás o no vas a querer, tendrás o aborrecerás a tu enemigo. Entonces, cosas que la misma Biblia en el Nuevo Testamento nos dice, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, todas esas son cosas que pueden llevarnos a nosotros a crear sentimientos contrarios contra otras personas. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, quítese de vosotros eso. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nuestro corazón limpio de esas situaciones para que la gracia y la voluntad de Dios sea obrando en nuestras vidas y podamos nosotros así dar un buen testimonio y mostrar el amor de Dios a través nuestro a todo el mundo. Entonces allí el Señor Jesús dice, esta ley en algún momento se corrompió. Ahora el Señor Jesús se dedica ahora a aclararla, por eso dice, mas yo les digo, ¿verdad? Eso está puesto allí en el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, versículo 44, amad a vuestros enemigos. Y esto es algo que de pronto pudo haber sido una cachetada fuerte en el rostro de aquellos que lo escuchaban. Recordemos que en el tiempo del Señor Jesús, todo el pueblo judío estaba bajo el dominio del imperio romano. Ellos venían y abusaban de ellos. Acuérdense, la semana pasada estuvimos hablando acerca de que los mismos soldados eran los que obligaban a alguien a llevar la carga y ellos no les podían decir que no, porque se metían en problemas. Entonces, en cierto modo, habían unos grupos como los celotes, Ellos querían destruir a todos estos invasores del pueblo judío. Pero ellos, en este momento, el Señor Jesús le está diciendo, ustedes tienen que amar a esas personas. Y dice uno, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Sigamos adelante y vamos a ver qué nos dice toda la enseñanza que el Señor Jesús tiene para nosotros en esta tarde. Entonces, como seres humanos, nuestra tendencia siempre es hacia el mal. Pablo lo expresa de una forma, digamos así, dramática. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En esa ocasión, Pablo está diciendo, yo no puedo evitar que la tendencia mía sea hacia el mal. Gracias a Dios, dice, por Cristo, ¿verdad? Porque a través de nuestro Señor Jesucristo podemos venir a ser libres de esas tendencias. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestro todo en el Señor Jesús. Ahora, el hecho de que las personas tengan esa tendencia hacia el mal no es una disculpa para que uno evite amar al prójimo. No, es que pues así nos crió el Señor, entonces nosotros no tenemos que amar, porque yo de todas maneras, todos somos malos, van a decir algunos, pero no.
Eso no es una disculpa. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, dice allí, a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y cuando la Biblia dice allí todos, no está excluyendo a nadie. Eso indica que nosotros tenemos que hacer bien, aún a aquellos que no nos agradan. Amar al enemigo es un deber muy importante entre los cristianos, ya que de otra manera, como veremos más adelante, nosotros no estamos dando el testimonio de que somos hijos de Dios. Amar a los enemigos es la referencia que el Señor nos dio a nosotros cuando nos amó a nosotros, porque éramos enemigos de Él. Entonces tenemos que aprender eso. Esto no significa, o sea, amar al enemigo no quiere decir que nosotros nos tengamos que gozar con la maldad de los demás. Oh, qué bueno, como son de malos conmigo, entonces yo estoy ahorita más cerquita de Dios. No, eso no es lo que quiere decir. Quiere decir, la gente es mala, la gente se porta así, y uno tiene que aprender, entender que ahí en realidad el único que puede orar es Dios. Nosotros tenemos que seguir firmes en lo que el Señor nos pide. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que desearles toda clase de bien. Mire, casi siempre, la mayoría de las veces, las personas tienen la tendencia a desearle lo peor al enemigo. La que me la hizo mal, ojalá y le pase esto, que le caiga el tren, que le caiga un rayo. Hay una canción por ahí que dice que te caiga un rayo y que te atropelle el tren y todo eso. O sea, la gente quiere que sean destruidos por completo. Pero la Biblia dice que no hay que hacer eso. Hay que hacerle el bien. Ojalá y Dios le hable al corazón de esa persona y lo ayude a caer en razón de que lo que está haciendo está mal. Y algún día el Señor le permita ver la luz. Eso es lo que uno debe hacer, aunque es difícil, hermano. Yo lo entiendo y yo lo sé, es difícil, pero es lo que el Señor nos pide. Y nosotros hemos decidido que queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces debemos desearle toda clase de bien, pero también hay que tener compasión de ellos. Hay que entender que están en una situación de pecado, están en una situación donde ellos no entienden las cosas espirituales y lo que ellos tienen en su corazón es básicamente cosas que los llevan más y más hacia el mal. No tienen la ayuda del Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que viene a morar en la iglesia y nos ayuda a estar en paz en medio de la tormenta, como dice aquella canción. Solamente eso nos ayuda a nosotros. De otra forma estaríamos igual o peor que ellos. Tenemos que tener compasión. Pedirle a Dios, Señor, alcánzalo. Permítele que ellos puedan también sentir la paz y la tranquilidad que tú nos has permitido a nosotros. Entonces, tenemos que tener compasión, tenemos que tener buena voluntad hacia ellos. Nuevamente, repito, recordando que una vez nosotros éramos enemigos de Dios, como dice el libro de Romanos, capítulo 5 y versículos 6 al 8. Mira lo que dice allí Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Un impío es un pecador. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, vea lo que dice este versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, allí vemos ese ejemplo grande y tremendo del Señor. Éramos enemigos, y aún como enemigos, el Señor Jesús dio su vida para que pudiéramos entrar a ser parte de la familia de Dios. Hay allí en este capítulo 5 de Mateo, que estamos estudiando en esta tarde, 3 recomendaciones que el Señor Jesús le da a la iglesia en relación de los enemigos. Y si usted quiere lo podemos mirar. Primero él dice, hay que amarlos, hay que bendecirlos, hay que hacer el bien y hay que orar por ellos. Ya hablamos un poquito acerca del amor, pero dice allí que hay que bendecirlos a nuestros enemigos.
La palabra bendecir significa desearle el bien a una persona. Pudiéramos también decir que es hablar bien a una persona, como dice la Biblia en Romanos capítulo 12 y versículo 14. Y mire, tenga en cuenta esto, hermano. El libro de Romanos en el capítulo 12 habla acerca de los deberes del cristiano. Todo ese capítulo, hermano, hay cosas que usted tiene que leer allí. Yo los invito a que lean ese capítulo. Pero en el versículo 14, Romanos 12, 14, dice: bendecid a los que os persiguen. Miren lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. Bendecid a los que os persiguen, y luego dice otra vez: bendecid y no maldigáis. O sea, uno no puede maldecir en la iglesia, eso no debe existir. ¿Qué es un cristiano maldiciendo a otros? No se puede. Porque la misma palabra nos dice: no podemos maldecir a nadie. Es interesante, ¿verdad? O sea que cuando nos hablen de manera ofensiva a nosotros, no debemos responder de la misma manera que ellos. A uno le pasa a veces que la gente lo trata mal. Le dicen a uno una cantidad de cosas, gritan como si uno fuera sordo. Pues uno tiene que calmarse y decirle: mire, por favor, baje su voz porque yo lo puedo escuchar bien. No use ese lenguaje porque no me gusta, yo lo estoy tratando a usted diferente, hábleme de esa misma manera. Uno trata de buscar la forma de entrar en razón con estas personas. Hay ocasiones en que no se puede y la persona se ofusca más y grita y dice y todo eso. Lo mejor que uno puede hacer en ese momento es quedarse calladito y tratar de salirse de allí para evitar cosas mayores, ¿verdad? Entonces uno tiene que bendecirlos, uno tiene que dejarlos allí, y de un momento a otro el Señor nos va a dar la oportunidad para poderles hacer algún favor, a poderles ayudar en algo. Entonces nosotros estamos llamados a ser ejemplo, no reflejo del mundo. Porque hay personas que se dejan llevar, otra vez, como dijimos al principio, por las pasiones, los sentimientos, y de un momento a otro están actuando peor todavía que las personas que no conocen al Señor. ¿Qué es un cristiano enfrentándose a otra persona por un error? Mire, hermanos, yo entiendo, como personas, a veces uno pierde los estribos, dicen por ahí. Es mejor pedirle al Señor: Señor, ayúdame a mantener la paz, la tranquilidad. Que yo pueda, Señor, mostrar la paz tuya delante de las personas. Porque siempre va a haber ocasiones en las que usted va a perder la paciencia. Se la atraviesan cuando vamos conduciendo. En la tienda no lo atienden rápido. Le dan la sopa tarde, lo chorrean de café, alguna cosa pasa. Usted, tranquilo, hermano. Cálmese, mantenga la paz. Yo escuché en cierta ocasión a algunas personas que trabajan como meseros en restaurantes, en un área cercana aquí a donde nosotros vivimos. Y estas personas, americanos, ellos eran cristianos. Y dicen, lo más triste, lo más difícil que era para ellos, era atender a los cristianos los días domingos. Porque los cristianos eran los que más mal se portaban. Y digo yo, pues ¿cómo puede ser posible eso? Debiera ser al contrario. ¿Cómo van a ser ejemplo ellos? No se puede dejar uno llevar por las pasiones. No podemos perder la calma. Acuérdese, si el Señor está con nosotros, podemos hacerlo. Entonces, hay que bendecir a los enemigos. Pero también hay que hacerles el bien. Imagínense, no, pero pues como si me está haciendo tropezar, me está haciendo lo mal, yo le voy a hacer el bien. Es lo que el Señor quiere. La Biblia dice que uno amontona ascuas de fuego sobre las personas que nos hacen mal cuando nosotros le hacemos bien. Nosotros tenemos que dejar que la venganza es del Señor. Nosotros no tenemos que vengarnos de nadie. Lo vimos la semana pasada. Tenemos que permitir que sea el Señor el que tome cartas en el asunto. Mientras tanto, tenemos que ser la luz del mundo, la sal del mundo, como el Señor nos ha llamado a ser. Entonces, además, esto de hacer el bien, además de ser una prueba difícil de nuestra fe, es la forma más impactante de mostrar el amor de Dios. Cuando una persona que me ha hecho mal a mí ve que yo le hago un bien, eso impacta. Tiene que ser que la persona esté muy mal, pues, para que no entienda una demostración de amor.
No puede decirle muchas buenas palabras a la gente, pero cuando usted hace algo para ayudar a una persona que lo está atacando, eso hace la diferencia. Yo se lo digo que sé lo que es, porque en cierta ocasión a mí el Señor me permitió hacerle una buena obra a una persona que no nos trataba muy bien. Y de ahí en adelante esta persona cambió radicalmente en su forma de tratarme. ¿Por qué? Porque sabía que yo no estaba en busca de problemas. Yo estaba allí nomás para compartir con él, hacer lo que tenía que hacer y vivir mi vida cristiana. Y si él me preguntaba alguna cosa, yo trataba de explicarle lo mejor posible. Pero si no, yo lo dejaba ahí tranquilito, porque es el Señor el que hace la obra en las personas. Yo soy simplemente un instrumento, yo les comparto el Evangelio, yo oro por ellos y cuando el Señor tenga el momento, el Señor les va a dar esa, digamos, adición de la fe para que ellos puedan aceptar al Señor en sus corazones. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerle el bien, todo el bien que esté al alcance de nuestra mano. Ahora no estoy diciendo tiene que hacer de más, no. Todo lo que usted puede hacer por una persona esta, hágalo. Y de una vez dele gracias a Dios por darle la oportunidad. Porque cuando usted, acuérdese lo que dijimos en la semana pasada, cuando usted hace algo por alguna otra persona, usted lo está haciendo para el Señor. Y eso es algo tremendo, hermano. Muy bien, entonces tenemos que bendecirlos, también tenemos que hacerles el bien, pero también dice ahí al final el Señor que debemos orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen forma de acercarse a Dios, acuérdese. Si no tienen a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios no está con ellos. Ellos están alejados. Como una vez estuvimos nosotros, son enemigos de Dios. Y como dice allí en Juan 3, 18 creo que es, dice ellos están condenados. ¿Por qué? Todavía no han llegado a los pies de Cristo. Dice, el que no le aceptó ya ha sido juzgado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Más o menos así dice allí ese versículo. Entonces, nosotros es nuestro deber orar por ellos para que el Señor los alcance. El Señor Jesús nos da un tremendo ejemplo. Acuérdese que el momento de la muerte de nuestro Señor Jesús no fue fácil. Tanto que él allí en Getsemaní oró pidiéndole al Señor, si es posible, Dios, pasa de mí esta copa. Pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él sabía lo que iba a pasar. Y la Biblia dice que él lo latigaron, le golpearon, estaba desfigurado, dice la Biblia. Lo hicieron cargar aquella cruz por una parte, lo escupieron, le hicieron de todo. ¿Y qué pasó? En la cruz el Señor oró por ellos. Padre, no les tengas en cuenta todo esto. Ellos no saben lo que están haciendo. Hermanos, eso es algo grande. También vemos allí aquel mártir, ¿verdad? El de Esteban, cuando lo estaban apedreando, querían matar, y él clamando a Dios para que aquellos que lo están apedreando fueran perdonados también. Ahora, preguntar, ¿qué haría usted en una situación similar? Sería en cierto modo especular un poco, porque esas decisiones de esta índole, hermano, verdaderamente se toman en medio de la tormenta. Porque si usted dice, no, pues yo oraría y yo clamaría. No, Señor, no diga eso. Porque usted ahorita está bien. Pero si está en medio de la dificultad, cuando está toda la problemática, ahí es cuando cambia la cosa. Entonces, ¿qué hacer? Diría usted. Desde ahorita que está bien. Desde ahorita que usted tiene el deseo de orar por aquellos que lo van a angustiar, de aquellos que lo van a maltratar. Desde ahora pídale al Señor, Señor, dame un corazón perdonador. Dame un corazón que pueda mirar a estas personas con compasión, así como tú me miraste a mí. Es nuestro deber buscar que el Señor nos ayude, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Tenemos que buscar la ayuda de Dios para que nos dé ese corazón amoroso, ese corazón perdonador hacia los demás, de la forma que Él tuvo esa compasión, otra vez repito, por nosotros, cuando veníamos delante de Él. Y dirá usted, bueno, ¿y por qué hacer todo eso?
yo vivo bien así, dirá usted, ¿verdad? Pero acuérdese que lo que nos enseña el Señor en este sermón es todo lo que un cristiano debe ser. Y entre ellos es amar a los enemigos. Entonces, ¿por qué obrar así? Siquiera dos cositas dice allí el Señor. Lo primero que dice es para ser como vuestro Padre Celestial. Es lo que dice allí en el versículo 45. Dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice allí que hace llover y hace salir el sol, todo eso que dice allí, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta de algo. Todas las conductas, la mayor parte de las conductas, vamos a decir mejor, la mayor parte de las conductas de los hijos, ellos las adoptan de lo que ven hacer a los padres. Dice por ahí un dicho, de tal palo tal astilla, ¿verdad? O hijo de tigre sale pintado. Eso quiere decir que las personas, los hijos, adoptan mucho el comportamiento de los padres. Y si eso es así, hermanos, y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos entonces que reflejar ese ejemplo que el Señor nos ha mostrado. Por eso es que el Señor Jesús resalta en este pasaje que Dios no hace acepción de personas. Él dice, Él hace que salga el sol, Él hace que llueva, tanto sobre malos como buenos, justos e injustos. Él no hace acepción de personas. No escoge a quién le va a llegar el sol y a quién no. El Señor se lo da a todos. O sea que las personas más malas de la tierra, que usted pueda pensar en los más malos, tienen acceso a esas bendiciones generales. Bendiciones que Dios derrama sobre toda la tierra. Ellos pueden salir afuera y recibir el sol. Aunque no estén agradecidos con Dios, Dios se los da todavía. Ellos pueden ver la lluvia que cae sobre sus campos y que crezca el fruto y tengan una cantidad de cosecha, ¿verdad? Porque Dios ama su creación y Dios la sustenta. Entonces tenemos que vivir de esta manera para que seamos como nuestro Padre, que Él no hace acepción de personas, son malos y son buenos, pero son personas por las que el Señor Jesús dio su vida, a las que se les ha abierto la puerta para que puedan entrar delante de la presencia del Señor. Si somos hijos de Dios, entonces seamos también el reflejo de su gran amor, que la gente pueda ver que el amor de Dios está en nosotros. Cuando nosotros entendemos que hay personas que son difíciles de aceptar, pero de todas maneras Cristo igual ama a esa persona y tiene un plan para ella. Nosotros tenemos que ser la vía para que esa persona se acerque al Señor, no para que se aleje. Porque si usted es cristiano y es problemático y le pone dificultades a alguien que lo necesita, usted lo va a alejar más. La Biblia dice, ay de aquel por el que viene el tropiezo. Bueno, hablando de los de la iglesia. Pero póngase a pensar en eso, que usted le está cerrando de alguna manera las puertas a alguien que necesita mucho del Señor. Amén. Bueno, es difícil, ya lo dijimos, pero hay que hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, primero, para ser como nuestro Padre Celestial, pero también para hacer diferencia entre todos. El Señor Jesús menciona allí a los publicanos y a los gentiles. Ellos actúan así. Él habla de estos publicanos, eran personas que eran odiadas por el pueblo, eran considerados enemigos, eran considerados traidores, ¿verdad? Entonces mucha gente no los quería. ¿Y qué hacían ellos? Pues ellos saludaban o amaban a los que los querían a ellos. Los que no los querían, pues nomás ahí se quedan, ¿verdad? Y esa es la tendencia de todo el mundo. Yo quiero al que me quiera. El que no me quiera, pues yo no lo quiero. Ay, que le pase lo que sea. Ojalá y que le pase, a veces dicen, ¿verdad? Pero uno tiene que ser diferente a eso. Por eso el Señor Jesús hace esas preguntas. Si saludad nomás a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? Entonces esa es la pregunta. ¿Qué hacemos nosotros de más? Cuando el Señor nos está pidiendo que amemos a los enemigos. Entonces, nosotros tenemos que ser la diferencia. Y es por eso que debemos amar a los enemigos y no podemos vivir como viven los demás. Tenemos que ser ejemplo. Por eso el Señor al principio de este sermón nos comparó con la luz y nos comparó con la luz y la sal. Porque debemos ser diferentes
lo que toquemos debe cambiar. No podemos seguir siendo iguales. Más adelante el Señor, para terminar esta porción, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dirá alguno: uy, eso sí, está difícil, ¿verdad? Mire que la perfección de la que se habla en esta porción no tiene que ver con la ausencia de pecado. Todos sabemos que tenemos ese problema y esa situación. ¿A qué se refiere el Señor en esta porción? Entonces, en esta porción está hablando acerca de la madurez que tiene que ser propia de los que andan según el Espíritu y no según la carne. Tenemos que tener un comportamiento especial. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces uno tiene que andar es conforme al Espíritu, porque el Espíritu lo que quiere es que usted perdone, la carne no. Entonces tenemos que andar conforme al Espíritu y ser perfectos en eso, en que somos maduros y podemos soportar esas situaciones donde podemos caer. Ser perfectos en ese pasaje, vuelvo a repetir, también se refiere al amor que debe tener hacia los enemigos las personas. Como lo dice el Señor Jesús. Hay un pasaje más que yo quiero leer bien rapidito, y está en el libro de Lucas, el Señor Jesús hablándole a sus discípulos. Y mire, este pasaje que yo les voy a leer a ustedes, yo no lo entendí al principio de yo estar en la vida cristiana. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que Dios sea bueno con los que son injustos? ¿Cómo puede ser eso? Eso está como contrario. Debiera Dios castigarlos y darles duro en la cabeza, ¿verdad? Yo no entendí ese pasaje hasta que me puse en los zapatos del injusto. Dije, yo una vez fui injusto. Y si Dios no fuera bueno, entonces yo no podría ser salvo. Y mire lo que dice este pasaje para que meditemos en él. Dice, Lucas 6, 35 y 36. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y mira, y seréis hijos del Altísimo, porque Él, el Altísimo, es benigno para con los ingratos y malos. ¿Se da cuenta? Luego dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces allí usted se da cuenta que por la gracia de Dios, por Él ser bueno, ¿verdad?, benigno con los que son ingratos y con los que son malos, es que nosotros tuvimos la entrada a esta salvación tan grande, a recibir este regalo, esta bendición de nuestro Señor. Entonces, Él quiere que nosotros seamos así, para que podamos demostrar todo aquello que el Señor hizo por nosotros hacia los demás. La Biblia dice que vivir la vida cristiana, hermanos, es imposible a menos que nos dispongamos a vivirla de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor y Dios. Entonces, seamos como Él, más que todo nosotros, quienes todo se lo debemos a su bondad y a su amor infinitos. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje, este estudio más bien, donde vemos que el deseo del Señor, al amar a nuestros enemigos, es que nosotros podamos mostrar lo que Dios hizo por nosotros. No hagamos excepción de persona. Y otra vez, hermano, dirá usted, es difícil. Sí, yo lo sé, es difícil, pero no es imposible. Porque si el Señor está con nosotros, no hay nadie que nos pueda estorbar para hacer su voluntad. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es verdad. Gracias por este estudio a través del cual tú nos muestras cómo se siente amar a un enemigo. Y mi Dios, sabemos que tú eres amor y que tú nos amaste de una forma tan especial. Y que hoy en día, Señor, tú nos estás enseñando a nosotros que debemos amar así. Gracias, bendito Señor, porque es algo que en verdad
debiera ser motivo de gozo poder, Señor, hacer lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, guíanos y fortalécenos, porque como lo entendemos es difícil, pero si tú estás con nosotros lo vamos a poder hacer. Ayuda a todos aquellos que están escuchando este mensaje, posiblemente teniendo dificultades con personas que los hacen enojar, con personas que los están persiguiendo, que los están ultrajando. Ayúdales a mirarlos con amor, a orar por ellos, sabiendo de que cuando ellos hacen eso, tú te encargas del problema. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Bendícenos pues, Señor, te lo pedimos, dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.